Hola, buenas tardes, vecinos de Trubia. Creo que ya me conocéis todos, pero para los que no me conozcan, os diré que me llamo Roberto Suárez, que nací en La Riera, en la cartera de Sama, y que a lo largo de mi trayectoria, que ya son unos cuantos años, me dediqué durante largo tiempo a estudiar, a investigar y a consultar fondos de la fábrica de Trubia, tanto en Trubia, en los años en que la empresa era propiedad o estaba dirigida por militares, después también con la época de esa empresa nacional Santa Bárbara, y también en archivos nacionales, como por ejemplo el General Militar de Segovia, el archivo el General de Simancas, el Servicio Histórico Militar, la Academia de Artillería también en Segovia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso me dio un bagaje que me permitió, ya a estas alturas, haber publicado unos cuantos libros sobre la fábrica de Trubia o sobre hechos concretos o biografías concretas de personajes relacionados con Trubia. Creo que algunos de mis trabajos son conocidos. Por ejemplo, recuerdo ahora el primero que hice, un extenso trabajo, aunque con un destino distinto al que luego surgió, que era una pequeña exposición sobre bronces de la fábrica de Trubia que realizó el Museo Antón de Candás, donde estuve de gerente unos cuantos años. También después hice con el RIDEA un libro sobre los bronces de la fábrica de Trubia, el cual tuve el honor de que en su inauguración acudiese aquel entonces príncipe de Asturias, hoy rey de España, y otra serie de trabajos más o menos pequeños, como por ejemplo otro librito que publiqué sobre las relaciones entre Sargadelos y Trubia. Realmente yo en Trubia tuve la suerte de acceder a documentos que creo que ahora ya no están en Trubia, y que otros incluso creo que fruto de la mala conservación de los mismos se fueron deteriorando y perdiendo, algunos derivados de pura mala conservación y una gran parte de ellos derivado de varias inundaciones o fugas de agua que hubo en los talleres que hoy ocupa SPAL. Ahí había un gran fondo documental que, como digo, el agua hizo que se perdiera. También eh, la biblioteca conserva aún, tuve el grato placer de visitarla hace pocos meses, una gran parte de lo que tenía y el resto parece ser que el Ministerio de Defensa se lo llevó para Madrid con el objeto de catalogarlo, inventariarlo y digitalizarlo. Me han dicho que ese proceso es muy largo, que va a ser muy tedioso y que va a tardar bastantes años. Por lo tanto, yo he tenido la suerte de ser de los últimos, o quizás el último, que pudo trabajar sobre ese asunto y acopiar, por supuesto, en, en fotocopia, documentos que hoy yo ya no sé ni a dónde están. Porque cuando estuve en la biblioteca, como digo, hace 2 meses más o menos, me encontré con que cosas que yo sabía dónde se localizaban, dónde estaban en los archivos, como eso también fue inventariado por una bibliotecaria de la Universidad de Oviedo, pues estaban, no digo traspapelados, pero no estaban donde yo sabía que estaban, o donde siempre estuvieron. Todo eso, como decía, me dio pie para hacer muchos trabajos. Y ahora en estos momentos, con esto del coronavirus que nos da a todos por ahí, me dedico desde casa a tiempo casi completo, porque no hay otra cosa que hacer, a trabajar sobre 3 temas que voy a pasar a comentaros y que sinceramente creo que pueden ser interesantes para conocer el devenir histórico de la fábrica de Trubia en los tiempos fundamentalmente del 18 y del 19. Voy a empezar por los más áridos y voy a terminar por el más agradable. Uno de los más áridos es el que estoy terminando, que se va a titular Las Reales Fábricas de Municiones Gruesas de Trubia y de Fusiles de Oviedo, de la Utopía a la Razón, 1794-1859.
puedo decir que ya voy por el 11 borrador, que el trabajito se las trae. Son aproximadamente ahora en estos momentos, si no recuerdo mal, 226 páginas. Y en él, de una manera, diría, original, que a lo mejor para otros expertos no les gustará lo que digo, pero bueno, de una manera distinta a lo que siempre se hizo, analizo lo que es el comienzo de la fábrica de Trubia, que surge a través del concepto de lo que en aquella época se llamaba reales fábricas. No os voy a cansar explicándoos qué son las reales fábricas, pero bueno, era la idea de que el Estado fuese propietario de fábricas que para ellos tenían interés el tener la propiedad, por lo tanto, el que los obreros estuvieran en sus manos. De ahí surge la fábrica de Trubia. El segundo capítulo de este trabajo se centra específicamente en las reales fábricas en el ámbito militar, porque estas reales fábricas que, como dije, arrancan con Carlos IV, inspiradas en el movimiento mercantilista aplicado por Colbert en Francia, como iba diciendo, estas reales fábricas las había de varios tipos, y uno de ellos específico era el de la industria militar. Y ahí es donde empieza Trubia. Esa es la parte inicial de Trubia. Trubia, o Asturias en general, más que Trubia, Asturias en general, para Carlos IV jugó un papel importante porque reunía una serie de condiciones que la hacían propicia para que aquí el Estado interviniese y actuase sobre la minería, sobre la red viaria, aunque no sería viaria, sería fluvial, pero bueno, red viaria, y también con la intención de crear una fábrica de municiones gruesas. Todos estos tres proyectos estarán de la mano de un marino llamado Fernando Casado de Torres, natural de un pueblo de Cuenca, que tiene una historia muy, muy singular, que fue enviado a Rusia, donde allí participó en las guerras de Rusia. A él lo llamaban precisamente por eso el rusiano, y que bueno, pues parece ser que tuvo todos los encantos de como anécdota, todos los encantos de la zarina del momento. Al final él de Rusia tuvo que salir obligado porque lo iban incluso a asesinar, y regresó a España, y teniendo como valedor al jefe de la época de la Marina, vino para Asturias, aparte de hacer otras cosas antes que no voy a detallar porque sería muy farragoso. Eso os lo dejo para el tercer libro que haga en esta época, porque ya eso que merece un trabajo especial. Él en Asturias, Fernando Casado de Torres, crea el horno de coquización en Langreo para hacer coco, idea la canalización del Nalón, que fue canalizado, y por último el Estado le ordena que busque un lugar idóneo desde las montañas de Santander a Asturias para crear una fábrica de municiones gruesas. Él hace un dictamen, por cierto, dictamen que yo encontré en la fábrica de Trubia. Allí estaba mal conservado, pero logré recuperar y logré traducir, o más que traducir, transcribir. Y que espero, y que ya en mi primer trabajo ya puse algo sobre ese documento, y que en este segundo que os dije pondré algo más. Bien, él hace ese recorrido y él considera que el punto ideal para crear una fábrica de municiones gruesas era el punto de unión del río Trubia con el Nalón, en el lugar, lógicamente, Trubia, que es lo que hoy conocemos como la fábrica. Este hombre, que estaba llamado a ser un gran experto metalúrgico, por problemas en ese horno de coquización que os decía que tenía en Langreo, que sufrió varias enfermedades, fundamentalmente una asfixia provocada por entrar en el horno cuando el horno estaba funcionando, le dio lugar a que tuviese que abandonar Asturias y otras personas asumiesen el proyecto que él tenía iniciado. Solo tenía iniciado. Había hecho un recorrido por Trubia,
Había dicho que en Nutrión había minerales, que también los había por la zona de Castelló del Monte, pero nada más. Tendrá que venir otros posteriormente a concluir su trabajo. Uno de ellos era Ignacio Muñoz de San Clemente, al que luego sustituiría Francisco Vallejo. Nótese que el primero, Fernando Casado de Torres, marino, y los otros dos ya del Real Cuerpo de Artillería. Ellos, siguiendo los dictados de Fernando Casado de Torres, empiezan por localizar lo que él hace en su dictamen, o sea, en su informe, cuando informa a la corona de lo que él quiere hacer. Ellos empiezan a buscar todo eso. La verdad que no encuentran la mitad de lo que Casado de Torres decía, ni la mitad. Incluso se ponen en contacto con él, que él, como dije, había marchado de Asturias por un problema de enfermedad y se encontraba en esos momentos en Cádiz. Y él les escribe diciéndoles, no me acuerdo dónde estaba. Con lo cual, los nuevos tienen que empezar de cero y tienen que empezar de cero el trabajo y arrancan la fábrica de Trubia, donde se consigue sobre 1796 ya tenerla no a pleno rendimiento, pero sí casi, ya se había canalizado parte del río Trubia para llevar el agua hasta la fábrica. Se habían hecho instalaciones, la casa del director, etcétera, etcétera. No las actuales que conocemos, pero bueno, unos pequeños emplazamientos o locales para que pudiesen habitar. Y en 1796 hacen la primera tentativa de fundir con coc. Aquí hago un paréntesis para explicar eso de fundir con coc. Los hornos altos, donde se producía el hierro que se necesitaba para hacer los cañones o las balas, lo que llamaban en aquella época el balerío, era metiendo en un horno alto madera. Claro, eso provocó con el paso del tiempo una deforestación increíble, tanto en los lugares donde ya estaban, como Liérganes y La Acabada en Santander, como en otros puntos de la geografía española. Eso se evitó introduciendo en el horno alto el coc, es decir, el carbón mineral. Ese proceso de cambiar el combustible empleado fue muy complicado, aunque ya a principios del 18 lo habían conseguido países como Francia, Bélgica o Holanda. Aquí no, aquí estábamos todavía muy verdes para hacer eso. Y nosotros lo logramos hacer en Trubia, pero no en esos años. Tardamos 65 años casi en hacerlo. Lo hicimos en 1800, en la segunda mitad del siglo XIX, de la mano de Elorza, que esa es otra película que ya contaremos, hoy no. Pero como digo, aquí se hicieron esas tentativas para sustituir el carbón vegetal por el carbón mineral. Esas tentativas fueron realizadas de la mano de un químico, de un experto profesor de la Real Academia de Artillería de Segovia, llamado Francisco Xavier Dátoli, y asesorado, aunque no sabía mucho de esto, y era un gran químico, de Luis Prus, que los chavales lo conocerán por la ley de las proporciones variables y otra serie de cosas que seguro que estudiaron o están estudiando en estos momentos. Bien, paso a lo siguiente ya. La fábrica de Trubia, como digo, 1792 se decide dónde se coloca, 1794 ya empiezan los trabajos, 1796 se hace la fundición, se sigue haciendo obras de infraestructura, obviamente, pero llega la invasión napoleónica. La invasión napoleónica hace que, los franceses nos invaden, destruyen casi todo lo de Trubia, y los obreros se dispersan hasta la Vega de Ribadeo, que es donde colocan la fábrica. Por el medio de todo esto, y vuelvo para atrás en la historia, ahora vuelvo otra vez a 1794 más o menos, el rey piensa en crear en Asturias una fábrica de fusiles. Yo dije al principio que el trabajo se titulaba El fracaso de. Es un fracaso porque
Trubia nació con el objetivo de fundir con Koch y no lo consiguió hasta 65 años después. Oviedo, que es lo que van a hacer ahora con esta idea de Carlos IV, Oviedo nació con la idea de eliminar el sistema gremial aplicado en el País Vasco para la producción de armamento portátil. ¿Qué es sistema gremial? Sencillo y fácil. La gente sería como hoy decir que eran autónomos. Ellos trabajaban para el Estado les llamaba, el Estado, como decía, les llamaba, les pedía una producción determinada, ellos la hacían. Si estaba a satisfacción del gobierno, el gobierno la pagaba y listo. Pero claro, por el medio podía venir un pedido de un alto miembro de la burguesía o de la nobleza española y pedirle un par de piezas pues con damasquinado, que sería con adornos de oro. Claro, para ellos eso sería mucho más ganancia. Con lo cual dejaban esa producción que necesitaba el Estado y se dedicaban a lo que verdaderamente les era rentable. Por otro lado, estas fábricas tenían otro problema, o esos talleres, más que fábricas, talleres, tenían otro problema, y es que estaban muy próximas a la frontera francesa, porque no olvidemos que la producción de armamento portátil es originaria o tiene sus orígenes en el País Vasco. Y claro, en cualquier conflicto con Francia, lo que nos hacían era destruirnos esas fábricas o no, esos talleres. Y justo y en el momento en que más necesitábamos esa producción, no salía, porque estaban abandonadas. Entonces, Carlos IV en esa época, siguiendo el concepto de reales fábricas que os dije antes, y aprovechando que tenemos Trubia, pues manda que se haga en Asturias una fábrica de fusiles. El director de la fábrica del momento, el tal Francisco Fernández Vallejo, se pone a trabajar sobre el asunto y para hacerlo rápido, lo que hacen es, por un lado, unas personas convencen a los armeros vascos para que dejen la zona y se vengan a Asturias. Por otro lado, aquí se buscan emplazamientos donde cada uno de los gremios que se necesitan para hacer un armamento portátil, o sea, bayoneteros, barreneros, etcétera, etcétera, tuvieran un lugar de trabajo. Se piensa en una primera ubicación, cosa que sale mal, se opone precisamente el obispo de la zona, y al final se instalan en la casa del duque del Parque. Ese local no era realmente una fábrica, era un lugar donde cada armero que trabajaba, su parte del arma completa, iba con ella a la casa del duque del Parque y allí se examinaba y si reunía los requisitos que el gobierno quería o la reglamentación del momento precisaba, pues entonces se le daba por buena y se le pagaba. Algunos estaban colocados en Grao, otros en Mieres y otros en Oviedo. ¿Por qué esa distribución? Pues porque unos necesitaban la fuerza motriz del río, entonces aprovecharon la fuerza motriz en Grao, lo aprovecharon en Mieres, y otros no era tanto eso, sino como más que nada, vamos a llamarlo así en plan vulgar, limar, y lo podían hacer directamente en Oviedo. Y dije al principio y a la mitad de esta intervención que fue un fracaso porque eso también fue un fracaso. Como os dije, los armeros vascos vinieron a Trubia, o Asturias, porque también algunos estaban ubicados en Trubia, vinieron aquí con la idea del gobierno de crear una fábrica. Pero eso tampoco se pudo lograr por los acontecimientos de la época, bien por la guerra de independencia, bien porque cuando vinieron estábamos en guerra con los franceses. La realidad fue que otros 65 años tuvieron que pasar, también otra vez volvemos a encontrarnos con el Orza, para que la fábrica de fusiles de Oviedo fuese una realidad donde hasta hace unos años la conocíamos, es decir, el famoso convento de la Vega. Eso es otro trabajo que se tardó mucho tiempo en conseguir. Por hablar algo de la población vasca, que en Trubia todavía, bueno, en Trubia y en Oviedo, todavía quedan apellidos, Azcárate, ¿qué más? Bueno, ahora mismo no me recuerdo muchos más, pero bueno, sabéis que hay muchos apellidos vascos que tenemos aquí. Yo voy a contar una anécdota que me contó y que publicó un amigo mío del País Vasco,
que ya está fallecido, llamado Ramiro Larrañaga, que parece ser que en un momento determinado la fábrica de Trubia hubo un problema de una pieza que no salía bien y llamaron a unos operarios vascos expertos para que vinieran a arreglarla. Como digo, esta cita es de Ramiro Larrañaga, que ya ha fallecido, tristemente. Este hombre, estos operarios vascos vinieron a Trubia, vieron el problema que había y uno dijo, oye, dame una sierra de metal. Y entonces el operario de Trubia dijo a un operario inferior, o el mando dijo a un operario inferior, oye, chaval, tráeme un epaique. Y cuenta Ramiro Larrañaga que el operario vasco dijo, pero ¿cómo lo llamáis? El epaique, de toda la vida. Pero si ese es un término vasco. Ese es un ejemplo más. Y hay muchos, ¿eh? Hay quien arguye. Mira, todavía hace poco se comentó en La Voz de Trubia a través de Toño Huerta que podría proceder el nombre Junigro podía proceder del vasco. Hay otras versiones que dicen todo lo contrario, pero bueno, es una aproximación más. ¿Por qué no iba a poder ser? Como digo, bueno, y otra anécdota que os voy a contar bueno, ya lo publiqué, pero bueno, para que tengáis conocimiento de ello. Estos armeros vascos, para venir a Asturias, que fue una negociación muy difícil, ellos tuvieron que venir andando desde el País Vasco, tuvieron problemas, dificultades en el camino, el viaje, si no recuerdo mal, duraba 15 días, era complicado. Pidieron una cosa muy importante al gobierno para acceder a venir a Asturias, y era que viniera con ellos un cura vasco, porque las mujeres solo conocían su lengua vernácula y por lo tanto querían confesarse en esa lengua. De ahí, además, de esa época ya arranca la capilla castrense que hoy conocemos. Por cierto, capilla castrense que tristemente, desde hacía bastantes años, no se encuentran en Astrubia o Asturias los libros de bautismos, bodas, etcétera, 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 sino que están en Madrid conservados. Gracias a Dios, por lo menos están conservados. Y por cierto, otra cosa, dentro de la fábrica de Trubia está el recinto del cementerio de la fábrica, donde hay muchas personas enterradas desde 1794, porque el que vivía dentro del núcleo de la fábrica se enterraba ahí. Bien, sigo con el rollo que os estoy soltando. Ya tenemos creada la fábrica de Trubia. No os voy a decir más porque no procede. Además, me han dicho que media hora y voy por 23 minutos, con lo cual ya solo me toca ir al baño a echar una... Eso. La fábrica de fusiles de Oviedo. Ya os hablé del papel de los armeros vascos y de lo que dejaron en Asturias por sus apellidos y por la gente que se quedó. Os hablé de ese intento de desaparición de ese tipo de trabajadores. Curiosamente, trabajadores que cuando el Orza intenta asentar una fábrica de fusiles en lo que era la fábrica de en lo que fue hasta hace pocos años la fábrica de La Vega, le atacan ferozmente porque ellos querían seguir con su sistema, que les iba bien. Pero en cambio, el Estado lo que quería era tener una fábrica donde tuviera trabajadores pagados por el Estado y que produjeran para el Estado y solo para el Estado. Bien, con esto, y sin llegar a las conclusiones, pero bueno, ya os he dicho las conclusiones de ese trabajo. La conclusión de este trabajo es que esos primeros años, esos 65 primeros años de Trubia y Oviedo, a mi juicio, otros vendrán y dirán lo contrario, pero a mi juicio, fueron un verdadero fracaso en la medida en que los objetivos iniciales que ambas fábricas tenían nunca se llegaron a cumplir, sino 65 años después. Es decir, y resumo y concluyo con este capítulo. Trubia no logró fundir coc con coc, alimentar el horno con coc, hasta que llegó Lorza, y la fábrica de fusiles de Oviedo, que iba a ser una fábrica moderna y con operarios dependientes del Estado, tampoco hasta esa época. Y ya como queda poco tiempo, os diré que el otro trabajo que en estos momentos se encuentra a punto de publicarse será sobre la biografía de Lorza, pero no la biografía de Lorza
completa, que esa me la reservo un poquito más adelante, aunque Valentín me diga que tiene que ser ya, pero bueno, no va a ser ahora. Esa la publicaremos en Málaga en principio, y esa será la etapa de Elorza en el sureste español, porque Elorza antes de llegar a Trubia estuvo en el sureste español, es decir, en Málaga y en Sevilla, trabajando. Después ya fue cuando vino a Trubia. Y lo que os quería comentar como primicia, que lo que estamos también trabajando, será, va a ser. Vamos, para cuando acabemos con este coñazo que tenemos en este momento, entre nosotros todos, vamos a realizar una recreación histórica en Trubia de la primera fundición del horno alto de la fábrica de Trubia. Hemos encontrado documentación inédita que nos informa de las características del horno, de lo que se hizo, de los invitados que hubo esa época, y con la colaboración de diferentes instituciones, tanto de Trubia como de fuera de Trubia, vamos a hacer en la plazoleta, en principio, con los permisos convenientes, con la ayuda de miembros del Ejército Español, de una asociación que se llama Arca, que me había confundido, una recreación, pues introduciendo pues, los mosquetes de la época, la indumentaria, todo. En eso ahora estamos trabajando, dado que tenemos tiempo y como nos aburrimos en casa, pues para no estar dando todo el día a la cuchara, pues habrá que hacer algo más. Esa sería la tercera. Y con esto, yo creo que ya me despido. Llevo 26 minutos hablando. Me dijeron que fuera de 30. Si me quedo un poco corto, me perdonáis. Y solo os quiero decir que salgamos todos bien de este problema, que para algunos afecta más que para otros. Pero en Trubia, de momento yo creo que las cosas están bastante bien, gracias a Dios. Y que nos veamos pronto para tomar por ahí algunas copichuelas y podamos, una vez salgamos del problema, colaborar todos los que quieran y los que no quieran que lo puedan ver. Esa recreación histórica, que pienso que para Trubia podría ser una revitalización importante a nivel festivo. Cuanto más colaboradores haya, mejor. Y con ese dato me quedo. Así que buenas tardes para mí. No sé si cuando veis esto serán buenas tardes, buenos días, buenas noches o lo que será. Pero será. Entonces, hasta la próxima. Un saludo y un abrazo para todos. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, lleno de color, un mundo de ilusión, pleno de alegría y de emoción. Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón, sin temer jamás al frío o al calor, el circo daba siempre su función.